han ido paulatinamente haciendo el intercambio con todos los agentes. En vista ejecutiva, por la sensibilidad del tema, nos gustaría entrar en más detalles, particularmente porque hay una preocupación, ¿verdad? Está el tema de las nuevas armas y el procedimiento, el adiestramiento o readiestramiento de si es necesario de los policías, pero también está, pues, qué se hace con las armas de reglamento que se están sacando de circulación, de servicio, y pues es importante, ¿verdad? Para propósitos de seguridad entender. Así que no necesariamente vamos a entrar en detalle en eso ahora, pero es otro tema que tenemos. Pero el proceso ha sido a base de intercambio. Okay. Y el cambio entre, o sea, las pistolas, los modelos, se hizo de una manera basado en los estudios que hicieron las agencias federales, donde se demostró que el calibre y la penetración de la pistola 9 milímetros es mucho más efectiva en estos momentos que lo que ellos tenían antes, que eran calibre 40. Que nada, lo discutimos en detalle, el porcentaje ya se ha hecho el cambio, cuánto falta, etcétera. Entramos en esos detalles. Patrulla. ¿Cuántas patrullas hay en la calle? Comisionado. La flota es cerca de 4. Con amor. La flota es alrededor de 4.900 patrullas. Okay. Y desde enero, ¿cuántas patrullas se han adquirido y cuántas patrullas desde enero de este cuatrenio, desde enero del 2017, cuántas patrullas se han adquirido y cuántas patrullas se han dado de baja? 2017-2018, 216. En el 2018 al 2019, 124. 2019 al 2020, 836. Y proyectado de 2020 al 2021, 88. Tenemos para distribuir en este mes, en diciembre, esperemos que nos las entreguen las finales. Están en el proceso de instalarle el radiocomunicación, 191. Ok. Estas patrullas se adquieren con fondos especiales, asignaciones federales, típicamente, dependiendo de la disponibilidad de fondos. La mayor parte de ellas han sido adquiridas los últimos años, especialmente por fondos CAPEX. Ok. Señor presidente, dada la hora y el tiempo que hemos consumido, quizás cogernos el receso de almuerzo. Todavía me quedan preguntas de otros y también quiero que mis otros compañeros puedan participar. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a por lo menos un compañero adicional y continuamos. Vamos a darle, Omar, si me da la oportunidad, vamos a darle a la doctora que pueda preguntar rapidito, picadito, el licenciado Carlos y Yamir. Y entonces Omar, Phillips y yo nos quedamos para la segunda ronda. Perfecto, muy buena. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Yo comienzo pues con una preocupación bien grande y sé que la compartimos todos, y es pues que se ha reportado que hay alrededor de 59 niños menores a jóvenes, adolescentes, pues que están evadidos o que están desaparecidos bajo la custodia del Departamento de la Familia. Me gustaría comenzar por preguntarles entonces si el Departamento de la Familia les ha solicitado a ustedes la asistencia, si tienen un plan integrado. Sí, siempre que hay una desaparición de un menor de edad, el protocolo que está establecido es que familia notifica a la policía de Puerto Rico. Y cualquier intervención de que se haga con un familiar que se desapareció un menor o que no está localizado, nosotros notificamos al Departamento de la Familia. ¿Y estos 59 casos se han estado notificando uno por uno? De no tener los 59 casos es que pasó lo que familia no nos notificaría, pero lo que yo mi experiencia de 30 años, es algo que no falla, se notifica, al menos que no sea un lugar sustituto y se tardó en informarlo, pero la comunicación con familia y el negociado de la Policía de Puerto Rico es bien efectiva en este aspecto de menores. Pero seguimos teniendo los 59, o sea, ¿cuál es el progreso? Yo no tengo la información, ¿verdad?, de cuántos menores han sido localizados, pero gustosamente podemos sí, buscar la información. definitivamente eso lo necesitamos como requerimiento, un call to action, esa información. Sí. Ok.
Y pues también, o sea, en términos de pues, los familiares de estos menores desaparecidos, si la norma es que el departamento es quien hace la comunicación con ustedes sobre la desaparición, o si es la familia. Eso va a variar, ¿verdad? Cuando es familia que tiene un hogar sustituto, en estos casos es familia. Familia, y si es los tutores, los papás o el tutor, Sí, es que nos gustaría como que entonces el informe de estas situaciones, ok. En términos del plan piloto de proyecciones y estrategias para la respuesta de crisis del comportamiento, pues en términos de los casos de personas con problemas de salud mental, incluyendo pues autismo, ¿qué condiciones se incluyen? ¿Incluye también autismo? Para trabajar estos casos hay un plan piloto, parte del cumplimiento de la reforma, de trabajar estas 408 personas que tengan estos tipos de casos de situación. Y el policía está haciendo esto, ya graduamos o adiestramos un personal para trabajar esto. Pero autismo específicamente, de agresividad o este grupo que se creó, que se llama el CID, no estaba contemplado específicamente autismo, pero si me habla en relación de cómo se desaparecen. Le pregunto, acláreme la... Bueno, ¿qué incluyen? Primero, ¿cuál es el scope y qué incluye? O sea, ¿qué enfermedades de salud mental se incluye? Pero, aparte de esa, por ejemplo, personas con autismo, que reconociendo que pueden tener dificultad en términos de interacción social o de comunicación, que no necesariamente se están poniendo agresivas por sino porque no comprenden o porque quizás personal de la policía no está entendiendo la situación con esa persona. ¿Cómo es el adiestramiento? ¿Cuán frecuente se está dando? ¿Si se está incluyendo esto? No, específicamente con autismo hay unos protocolos establecidos para trabajar los casos con este tipo de personas, pero específicamente un adiestramiento dirigido al personal con autismo, no. Ese adiestramiento no, se puede incluir, no tiene que ser uno Sí, claro, aparte. sería bueno, incluirlo. Y la recomendación sí, sería, claro, obviamente... Claro que sí. Ok. ¿Y estos se dan recurrentes? ¿Solamente se toma una vez? Este adiestramiento es recurrente, se le da a los agentes y posteriormente, cumpliendo con la reforma, hay que registrar al personal. ¿Y entre la pandemia se han estado dando? Sí. Okay. ¿Y esas 40 horas pueden ser virtuales y pueden ser presenciales? Correcto. Okay. En términos de las estadísticas de la línea de orientación para víctimas de delitos sexuales, ¿qué tipo de adiestramiento también recibe las personas que reciben las llamadas? Esta llamada al 343-0000 la recibe específicamente personal de la División de Delitos Sexuales. Están adiestrados para trabajar este tipo de llamadas y atender rápidamente estos casos de agresión, las que sea el caso. ¿Quiénes le dan los adiestramientos a estas personas? Eso, la academia en unos currículos, unos protocolos para esto y también hay agencias. Sé que es interagencial. Sí, interagenciales. Viendo entonces también en términos de delitos sexuales y maltrato a menores, se reporta, y esto yo creo que fue para agosto, que hay 297 incidentes reportados, pero de estos solamente 19 de estas investigaciones se produjo un arresto. ¿Cuál? ¿Por qué no? Y de hecho, no se refleja que hubo hasta ni convicción. ¿Cuál ustedes entienden que es la razón? La razón de este tipo de incidentes toma tiempo preparar a la víctima. Puede tomar años y esto es un proceso que se va preparando al testigo, aunque sea por video, la declaración por video, no esté frente a al agresor. Toma tiempo y todo va a determinar los trabajadores que de la sociales, porque lo está atendiendo al menor y eso es lo que sucede. Que toman más tiempo a lo que se prepara el menor a la víctima. O sea que estos 297... todavía el 93 punto algo % están preparando a la víctima. Habría que verificar porque también hay un factor que aunque se hacen los reportes, después la gente no coopera, o sea, no hablan, después no quieren elaborar más en el incidente, o sea que se queda con la denuncia y no progresa, ¿verdad?, la investigación porque no hay aportación de la víctima o de las personas que tengan conocimiento. Y entonces los demás pues se le puede investigar cuántos específicamente están en proceso de preparar a las víctimas. Okay, y entonces tengo un poco más de información sobre violencia doméstica, pero en los casos de violencia doméstica, si ese fuese el caso, y la víctima no, pues obviamente por su situación y por sobre todo pues estar en amenaza y tener el temor que le tiene hacia
pues, hacia su integridad física y emocional y la de sus hijos, y esa persona no desear o no puede proveer la información o no desea por su temor, o sea, se tiene que proceder con la investigación y se tiene que proceder con el caso. La investigación procede, pero de la misma manera que, ¿verdad? No es cuestión de menospreciar la calidad de los delitos. Lo que sucede es que llega un punto donde ya uno no puede adquirir más información si nadie habla, ¿verdad? Si nadie vio nada, si nadie escuchó nada, si nadie sintió nada. Y llega un punto donde se queda el caso, se queda lo que llaman en inglés los cold cases, ¿verdad? Quedan abiertos, pero no tienen solución porque no hay información nueva que pueda dar, ¿verdad? Con evidencia que pueda entonces el Departamento de Justicia procesar esos casos. Recordemos, ¿verdad?, que la determinación final de los casos que se procesan no es de la policía, ¿verdad? La policía va a llevarle el expediente de la evidencia que tiene, el conocimiento que tenga de parte de las víctimas, y el Departamento de Justicia entonces determina, ¿verdad?, a través de los fiscales si hay evidencia suficiente para someter los casos, si hay que buscar más evidencia y etcétera. Y eso pues siempre es un... Pero ha sido la experiencia de ustedes que Fiscalía entonces, por el bienestar del Estado... El interés del Estado. También se le busca... Perdón, el interés del Estado y el bienestar de esa víctima, y para que no se perpetúe la violencia, sí, ellos continúan el proceso. Por lo general, sí. Inclusive, en años recientes hubo una discusión pública, ¿verdad?, de llevar casos en contra de la voluntad de las víctimas. Hubo un caso particularmente público, ¿verdad?, en donde la víctima públicamente decía que no quería acusar a la persona y el Estado procede a acusar, ¿verdad?, porque tiene evidencia robusta para eso. Eso es lo menos, ¿verdad? Porque tendría que tener un caso bien robusto para poder llevar un caso sin tener el beneficio del perjudicado, y obviamente, ¿verdad?, el derecho que tiene el acusado a ser confrontado por su víctima. Y entonces, pues, esas son situaciones que muchas veces le achacan a policía que no se resuelve o se culmina el caso, pero la realidad es que, pues, aunque si usted va a cualquier policía, le va a decir de tal caso, le puede decirle eso lo hizo fulano, esto y esto, pero no hay la evidencia, y entonces el Departamento de Justicia pues no tiene las herramientas para proceder con la erradicación de casos. Y eso lo entiendo, eso porque es lo que sucede. lo he trabajado y lo reconozco. En términos de entonces buscarla, y lo estaban hablando también anteriormente con el licenciado Blanco, en términos de buscar también ese refuerzo en términos de servicios de apoyo para la víctima y sus familiares, para que se sienta más preparada o preparado, para que cuente con recursos y sistemas de apoyo. Hay un plan interagencial en el cual ustedes tienen las agencias o las organizaciones sin fines de lucro identificadas para referir a esa víctima. Inclusive de manera inmediata esto se activa a la Oficina de Violencia Doméstica, Violencia Doméstica en Policía, y ellos tienen todos esos recursos a su disposición. Inclusive hay una persona que se le asigna a la víctima para que reciba todas las diferentes ayudas, apoyo, orientaciones de todas las diferentes agencias, como un coordinador que la policía le asigna a la víctima para que pueda recibir esos servicios. Y obviamente, claro, como todo, la víctima tiene que querer recibir el servicio. Pero sí, están disponibles, están adiestrados, y me consta de propio y personal conocimiento de que el servicio se da de esa manera. Y te acompañan, si te tienen que acompañar a la oficina de un abogado, si te tienen que acompañar a una cita médica, a la Procuraduría de las Mujeres, todas esas cosas se dan a través de la Oficina de Violencia Doméstica. Ok, entonces hablando también de esa unidad, en términos de adiestramiento, no tan solo a la comunidad, sino también al negociado, ¿esa unidad también provee esos adiestramientos sobre los protocolos? Sí, ellos reciben adiestramiento continuo, constante, como parte no solamente de su especialización dentro de la policía, sino como parte de reforma, como requisito. No recuerdo cuántas son las horas anuales, pero... Sí, por eso, pero anualmente tienen que cumplir con 60 horas, 80 horas de readiestramiento. Y dicho sea de paso, como dice el comisionado, todos los policías reciben adiestramiento en el manejo. Especializados, por ejemplo, en este caso Claro, hay unos que son más especializados, pero todos reciben adiestramiento en el manejo de casos, particularmente de violencia doméstica y delitos contra la mujer. Okay.
Tenemos entonces también las estadísticas de arrestos a miembros del negociado de la policía por violencia doméstica. 17 son varones, las querellas que se han recibido sobre los agresores, y una es de mujer. En los casos, algunas de las víctimas son también miembros del negociado, y en esos casos se han activado el protocolo. Inclusive de manera inmediata el negociado de la Policía de Puerto Rico traslada por lo general a ambos miembros, si trabajan en una unidad, en una sola unidad, de manera cautelar, se traslada a la víctima, no, a la persona que es informada, ¿verdad? Si yo radico en contra de Escalera, pues Escalera lo trasladan a otra unidad medularmente en lo que se da la investigación, se le dan todos los servicios a la víctima, y entonces se toman las medidas disciplinarias que sean pertinentes. Y es también importante. Entonces, por ejemplo, Escalera, vamos a pensar la persona agresora, la supuesta persona agresora es entonces separada, por no ponerle, es separada. ¿Qué medidas también de protección se utilizan para la víctima, los compañeros y para el mismo supuesta persona agresora? Ambos, cuando hay una denuncia de violencia doméstica, ambos miembros son desarmados. Okay. Y obviamente pues se traslada a la otra persona. Hay un área que hay que, ¿verdad?, tener un poco de cuidado, ¿verdad?, porque también tienes que hacer una investigación para corroborar hechos, etcétera, como ha sucedido en el pasado, pues que hay veces que no necesariamente lo que se denuncia es completamente cierto, pero sí se protege a la víctima, y siempre se le da todos los mismos mecanismos de apoyo que se le dan a una víctima de afuera, pues se le dan a la persona que es miembro de la fuerza de la misma manera. Ok, entonces tengo también, en términos de la orden general, sobre yo creo que otros papeles. Las querellas por orden general para los miembros para las comunidades gay y la comunidad trans, discúlpenme. Primero que nada, esta orden general fue discutida con las organizaciones para su insumo, tuvieron las discusiones abiertas. Sí, ellos participaron absolutamente del protocolo de la orden general que se estableció en policía. Esos ejercicios se hicieron a través de la oficina que había desarrollado el entonces gobernador Rosselló, que tenía representantes de una comisión, perdóname, y ellos participaron activamente de todo todo el proceso y todo. Y de todos los procesos, pero de todas las diferentes, ¿verdad?, comunidades representadas, lésbica, homosexual, transgénero, etcétera. Y los protocolos se establecieron basados, ¿verdad?, en el insumo que se recibió de parte de ellos, y ellos participaron en la aprobación, ¿verdad?, del mismo. Okay, más adelante lo que voy a hacer es que les voy a pedir un call to action, porque no voy a pedir estadística por estadística, pero sí les hago una pregunta más general. ¿Cuáles son las quejas o las querellas quizás más comunes de la comunidad trans sobre o en contra de los miembros del negociado? Por lo general, al día de hoy, por lo general, ¿verdad?, las que se dan a conocer, es que no se les trata como el género que ellos entienden que llevan, que quizás se discrimina de una manera, ¿verdad?, que si fuera una persona, por ejemplo, un trans mujer, pues quizás lo quieren tratar como un hombre, etcétera. O sea, es la deficiencia de reconocer el género particular de la persona. Mayormente esas son las quejas. Obviamente, pues el área de discrimen yo quiero abundar que hay unas políticas para tratar a la comunidad LGBTIQ. Los policías están adiestrados para trabajar con esta comunidad. Lo que está sucediendo en ciertos casos que yo he tenido la oportunidad de escuchar quejas o alegaciones, ¿verdad?, a mucha razón, es que el informe estadístico en el informe NIBRI lo controla el FBI y establece género hombre-mujer. Y eso es unas cosas que nosotros ya pedimos una opinión, que nos informaran con este tipo de casos para que la comunidad se sienta cómoda, porque cuando vamos a
hacer el informe estadístico per se, establece eso. No es el negociado de la policía, pero sí el negociado adiestra a su personal con la comunidad LGBT en esta política, como en digo. especial en sensibilidad, porque reconocemos también pues, o sea, que no tan solo es la información en blanco y negro y en texto, sino también la empatía, la inclusión y sensibilidad. Claro, tanto es así que nosotros tenemos miembros de la comunidad LGBT en nuestra policía y esto ayuda mucho, el adiestramiento ha mejorado. Yo, como dije anteriormente, trabajé 30 años y esto no es la misma policía, después de los adiestramientos de reforma, en el tratado de las personas, ustedes lo han visto en las manifestaciones, con la comunidad extranjera y con la comunidad LGBT, es un cambio bien drástico y bien positivo. Y yo exhorto a aquellas ciudadanas que se siente incómodo con el trato que le da un agente del orden público, que haga una querella administrativa, porque lo vamos a corregir inmediatamente, porque la excepción no puede ser lo normal en la agencia. Bien. En términos, entonces, al 911, las preguntas acá. Y esto voy a pedir también después quizás un call to action, pero por eso de que más o menos tenga la base. En términos de las llamadas que reciben, porque sé que entre las colaboraciones y las agencias que tienen particulares con ustedes integradas, está también los servicios para AdFan, o sea, porque se reciben muchas llamadas de AdFan. ¿Cómo es el referido de esas llamadas a AdFan y cuál es el próximo paso luego que se refiere esa llamada? Bueno, hello. Es que no se escuchaba. Para todas las llamadas que se reciben, pues existe un protocolo en casos de violencia doméstica particularmente, que entiendo que a lo mejor es mayormente lo que se refiere con lo de AdFan, o si es de niños menores. O menores o maltratos, sí. Pues ahí se va a activar dependiendo de la situación. De hecho, adultos mayores también, disculpa. Sí, se va a activar dependiendo de la situación, ¿verdad? Que se reporte. Si hubiesen personas heridas y demás, pues aparte de activar policía, que es el primero que se activa, se activaría emergencias médicas también. O sea que el protocolo nuestro define qué agencias primarias de respuesta son los que van a activarse y el orden en que se va a activar cada una de ellas. Y dentro de los protocolos que ustedes tienen con las agencias, por ejemplo, AdFan, ¿cómo se le puede dar seguimiento? No, nosotros lo único que hacemos es activar la agencia y la respuesta sale inmediata de la agencia, y se encarga cada agencia que se refieren. Sí, eso es correcto. Okay. Hay en su ponencia también está en el informe que hay en la página 12, es un sistema electrónico que tiene AdFan. En mi ponencia. Bueno, en la del sistema de 911, en el informe, perdón. En la página 12. Si me da un poquito más de detalle, no sé de lo que se refiere. Habla de un sistema electrónico para procesar los casos de AdFan. Lo que quiero saber es un poquito más de información de cuál es el proceso, o sea, cómo funciona, porque entiendo que se recibe la información, pero no se produce el informe automáticamente, o sea que no sé cómo. ¿Cuál es el informe otra vez, perdón? Es en la página 12. Es que yo no lo tengo, pero el nombre. Te lo pido call to action, está bien. Sí, exacto. Porque es un informe electrónico de AdFan. ¿Qué es lo que es el informe? No. No lo tengo impreso Sí, todos los es de informes. AdFan. Pues si es de AdFan, no, pero si fue que lo radicó AdFan. No, lo tienen ustedes. Está bien, yo se los pido más Tendría adelante. que verificarlo si me dan el detalle, porque no, la realidad. Lo pedimos call to action. Está bien. Okay, sí, porque no nos suena. Ok. Y en términos de los llamadas de violencia doméstica, también las intervenciones se refieren a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Inicialmente, Bueno, policía, y policía entonces tiene el acuerdo colaborativo con la Oficina de la Procuradora. Ahora te pregunto en términos del 911, y eso es a lo que va la pregunta. ¿Hay alguna, en muchas jurisdicciones hay palabras claves que se utilizan de la víctima para que el 911 reconozca que está en una situación de violencia y pues obviamente que la persona agresora o las personas alrededor no reconozcan esa llamada de ayuda o de alerta? ¿Ese adiestramiento, eso se está utilizando aquí?
Bueno, si es palabras específicas, ellos sí el protocolo tiene una serie de preguntas y en base a las respuestas que se reciben es que se activa o se clasifica violencia doméstica, persona agresiva y demás, dependiendo de la información que se reciba. Que hayan unas palabras o unos términos en particular para identificar ciertas cosas como usted menciona, no entiendo que sea así, sino que con preguntas específicas que define el protocolo, es que se identifica la situación que se esté dando, ¿verdad? Por lo que estén reportando la llamada. Así entonces es que inmediatamente se activa policía y en caso de que haya personas heridas o posibilidad de que haya algún suceso que pueda ser más trágico, pues se activa también emergencias médicas. Pero también sería una recomendación entonces para la Oficina de la Procuradora de la Mujer que también tenga una campaña para algunas preguntas o palabras clave para que no se nos escape ninguna víctima entonces. Yo estoy con mis preguntas. Gracias a todos y a todas. Como habíamos quedado, vamos a hacer lo siguiente ahora. Antes de irnos a un receso, para que todo el mundo pueda almorzar, le informo a todos los componentes del departamento que nos vamos a mantener, porque vamos a continuar las vistas públicas hoy hasta la hora que sea necesario, y si hiciera falta tiempo adicional, pues entonces hacemos los ajustes en el calendario para que puedan venir. Pero sí, vamos a continuar esta tarde, por lo menos hasta las 4 de la tarde. Y quería también pedir a la directora de la comisión, no lo recuerdo bien, porque a veces uno puede fallar de tanta información que recibe, pero me parece que en las vistas del Departamento de Salud nos informaron que para Puerto Rico ya estaban aseguradas 1 millón de vacunas y que más adelante, en los próximos días, se iba a estar informando cómo iban a ser los planes de trabajo. Es que hoy en el periódico salió de la conferencia de prensa de ayer que confirmaron 96.600 dosis por parte de Pfizer y 34.000 por parte de Moderna. O son 96 o son 1 millón, y lo que queremos es a ver si le podemos solicitar esa información al Departamento de Salud para que nos aclaren la misma. En términos de la guagua blindada, ¿ustedes nos mandaron a cancelar esa guagua esta mañana a las 6:30 de la mañana por casualidad? ¿Perdón? ¿Ustedes nos mandaron a cancelar? No. No. La carta ya estaba preparada, se envió por correo electrónico durante el día de hoy, porque se había dejado para ser enviada por una secretaria que no está presente. ¿Y por qué no nos los informaron ahorita? No sé. Si la iban a cancelar y si sabían hace tiempo que la guagua no tenía ningún uso, como ustedes mencionaron hoy aquí, ¿por qué esperaron hoy a las 6:35 de la mañana para enviar la comunicación a la Administración de Servicios Generales? Se había discutido en varias ocasiones. Esto es una conversación que se había tenido con la administradora, con la misma gobernadora, y la carta salió esta mañana porque se había quedado en el trámite de enviarla. No, me pregunto porque, fíjate, preguntamos ahorita y no nos informaron, y me entero porque me llegó aquí en un correo. Y, secretario, dígame. Pregunto, ¿hay alguna posibilidad, por ejemplo, de quizás pasarle esa guagua a alguna agencia federal que sí le puede tener quizás algún uso, y de esa manera por lo menos el dinero que se invirtió se le da un buen uso? Y yo no tengo ningún problema en donarle a una agencia federal algo, porque bastante el gobierno federal le dona a Puerto Rico. Presidente, ¿eso pudiera ser una alternativa? Remotamente, porque recuerde, presidente, que cada agencia federal tiene sus protocolos y tiene sus especificaciones cuando van a comprar un vehículo de ese tipo. O sea, es algo específico para una misión, o el nivel de amenaza en el lugar donde se despliega ese tipo de vehículo. No creo que bueno, si se la regalan, pues es otra cosa, pero igual. O sea, lo que pasa con estos vehículos, señor presidente, es que el costo de mantenimiento es totalmente fuera de este mundo. O sea, esa guagua, hasta para manejarla, para guiarla, tiene que ser una persona que haya sido adiestrada. Y entonces los cambios de aceite, cambio de goma, o sea, todo en esos vehículos es reforzado y pierde la garantía tan pronto cualquier otra persona que la toca, que no sea un técnico,
de la compañía que construyó la guagua. Bueno, gracias, secretario. Pues agradeciendo la paciencia de todos ustedes y su cooperación, vamos a recesar. Regresamos son las, secretario, 1 hora y cuarto. 1 hora y cuarto. Sí, porque vamos a ir a la conferencia. Sí, que vamos a darle, son las 2:30. Regresando a las 2:30 a este salón. Gracias.